El doctor el día de hoy va a presentar pues un tema relacionado a la investigación y para tal pues presentamos de la siguiente manera su hoja de vida. El doctor Ollarse Villanueva Gilbert, natural del departamento de Lima, provincia de Lima y distrito de Lima, domiciliado, bueno, en Chorrillos, es decir, él radica acá, porque algunos colegas también vienen de provincia y nos apoyan pues en este tipo de trabajo que es de extensión, ¿no? Entonces, el doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Gestión Educativa y Docencia Universitaria, psicólogo con experiencia en trabajo en equipo y bajo presión, diplomado en Metodología de la Investigación Científica, Evaluación de Currículum, Educación de Adultos y Tutoría y Orientación Educativa. Ha desempeñado labores en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación desde 1975 a 1992 y en el Ministerio de Educación en la sede central desde 1992 hasta el 2020 como especialista en investigaciones y educación. Además, como docente contratado con 22 años de experiencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Educación, programas de bachillerato, licenciatura, complementación pedagógica, desde el 2002 hasta el 2017 y en posgrado desde el 2014 hasta el 2015. En la Facultad de Derecho, Escuela de Posgrado 2015, continúa. Y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, también viene elaborando desde el 2015, desarrollando asignaturas del área de metodología de la investigación científica en tesis 1, 2, 3 y psicología, taller de herramientas de investigación y taller de elaboración de documentos científicos, con competencia para asesorar, plantear, elaborar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar estudios de investigación, proyectos, planes y programas en general. También para diseñar, implementar, monitorear y gestionar proyectos, planes y programas educativos. Con 48 años de ejercicio y experiencia profesional, en la actualidad es director del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Juan Pablo II. Muy bien, vamos a dar la bienvenida al doctor en este momento, quien va a iniciar con esta ponencia y vamos a pues recibirlo con un aplauso virtual y nuevamente también saludar al doctor por esta fecha importante y a cada uno de ustedes también por pues darse un tiempo y a pesar de que es un día de celebración, estamos celebrando de manera académica, formándonos, continuando con las capacitaciones. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches con todas y con todos. Buenas noches, Amanda, doctora Rafaela, muy buenas noches. Feliz y contento de poder compartir con ustedes un tema de repente muy importante, aunque un poquito controversial de repente. Vamos a ver en el camino qué es lo que nos pueda deparar. En primer término, quiero saludar a todos los maestros y doctores de repente que se encuentran presentes. El día de hoy es el día del docente universitario. Bueno, como docentes de repente también estamos compartiendo y celebrando fraternalmente el día de hoy un tema que es muy posible que estén esperando para establecer algunas precisiones respecto a lo que es la investigación cuantitativa. Sin más preámbulos, gracias por la invitación. Doctora Rafaela, ¿podemos compartir el PPT? Sí, doctor, el magíster César Romero le va a apoyar. Muy bien, gracias, muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno.
Listo. Ajá, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Sí se puede escuchar, doctor. Sí, le escuchamos, Sí, doctor. Puede iniciar. Le escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en realidad este tema, yo no creo que da para tanto, para estar 2 horas y media, pero no obstante, vamos a ver de qué manera vamos racionalizando nuestro tiempo y vemos la posibilidad de quedarnos un buen rato. Bien, para empezar, indicarle una posición muy personal en relación a lo que viene a ser la investigación cuantitativa. Si bien es cierto, ¿no? Nos permite grandes posibilidades en términos objetivos, en términos técnicos y metodológicos, hay que establecer la advertencia, ¿no? De que dentro del grupo de los enfoques, tipos y diseños de investigación, la investigación cuantitativa es de repente la más pobre de todos los enfoques y de todos los diseños de investigación. No obstante, la necesidad también de obtener algún tipo de ventajas en relación a lo que viene a ser la practicidad y la objetividad de este tipo de investigación cuantitativa. Nosotros por eso cada vez que desarrollamos las recomendaciones en las finales en un trabajo de investigación cuantitativo, advertimos la necesidad de contrastar los datos y resultados de los trabajos cuantitativos con trabajos cualitativos, ¿no? Que sean de profundidad, que establezcan un análisis mucho más preciso en relación con las dimensiones, los indicadores y aspectos involucrados en las variables que hemos sometido a estudio en un enfoque cuantitativo, Muy bien, vamos a trabajar con el PPT que tenemos. ¿Me puede pasar, por favor, al otro, a la primera vista? Hacemos una definición muy clásica y con mucha precisión en relación a lo que nosotros denominaríamos un enfoque cuantitativo del trabajo de investigación. La investigación cuantitativa se define como una estrategia de investigación que enfatiza la objetividad y la reproductibilidad y se caracteriza por el uso de datos numéricos y técnicas estadísticas para comprender fenómenos y probar hipótesis. Mayormente este tipo de enfoque está orientado a hacer trabajos de precisión en relación con algunas variables que posiblemente sean preocupación en cualquiera de los ámbitos en los cuales se puede desarrollar un trabajo de investigación cuantitativo. Advertíamos de que hay la necesidad de utilización de números, por lo tanto, de estadísticos, ¿no? Estadísticos que son descriptivos, estadísticos inferenciales. Habida cuenta de que la orientación de este enfoque va desde la perspectiva de la utilización del método hipotético deductivo. La orientación precisa es circunscrita a lo que viene a ser el dar respuesta a una hipótesis de trabajo, ¿no? O una hipótesis alternativa. Eso es en realidad, en esencia, lo que viene a ser el trabajo con un enfoque cuantitativo, ¿no? Solamente llegamos a dar respuesta de manera concisa y concreta en relación a lo que hemos planteado como objetivos de trabajo, ya sea general y ya sean los objetivos específicos, que luego se convierten, por supuesto, en hipótesis general e hipótesis específica. Desde el inicio vamos advirtiendo de que un enfoque cuantitativo solamente concluye en dar respuesta a la aceptación o el rechazo de la hipótesis de trabajo. La conclusión es bien concreta, ¿no?
se acepta la hipótesis de trabajo en el sentido de que existe relación entre ambas variables. Claro que también puede salir, ¿no?, lo opuesto. No aceptamos la hipótesis de trabajo, sino aceptamos la hipótesis nula. Eso quiere decir de que no existe relación entre las variables que nosotros hemos evaluado. ¿Correcto? Pasamos, por favor, a la segunda vista. Las características de un enfoque cuantitativo se dan en la perspectiva de la medición numérica. Siempre van a tener que hacer uso de las estadísticas y de las estadísticas porcentuales, estadísticas descriptivas. Estamos hablando de lo que viene a ser la media, el promedio, moda, desviación estándar, y después también las inferenciales, ¿no? Error estándar de la diferencia de medias y las diferentes correlaciones que existen, ¿no?, sean paramétricas o no paramétricas, que eso va dependiendo de lo que viene a ser el número, es decir, la cantidad de la muestra que nosotros hayamos utilizado. La generalización se busca generalizar los resultados de una muestra a una población más amplia. El problema de este tipo de enfoque es que mayormente en el campo educacional se hacen con pequeñas muestras, ¿no?, con poblaciones muy pequeñas. Si nosotros establecemos una compilación o una revisión de los estudios de investigación que se hacen aquí en la escuela, tanto de maestría como doctoral, la mayoría de los muestreos son no probabilísticos, intencionados, ¿no? De modo que a veces se circunscribe la muestra a lo que viene a ser el grupo de alumnos de un aula, ¿no? 30, 32, 35, 40, 42 alumnos, ¿no? Entonces, nosotros advertimos claramente que con ese tipo de muestra no podemos establecer ningún tipo de generalización, ¿cierto? Ni siquiera en una institución educativa, menos en una mujer, menos en un distrito, menos en un departamento de nuestro país, ¿no? La muestra es muy pequeña y por lo tanto a veces hay la necesidad de ampliar la cobertura para poder con precisión de repente establecer la generalización de los resultados, ¿no? Este es otro de los problemas que tenemos con este tipo de enfoque, ¿no? La cantidad, y los trabajos mismos nos demuestran. La mayoría de muestra que tenemos en nuestros estudios, tanto en las tesis de maestría como en doctoral, no pasan de 100, no pasan de 100. Y es increíble, y después de repente esto lo vamos a conversar, ¿no? Cuando nosotros establecemos el planteamiento o la delimitación de nuestro problema, algunos profesores muy rimbombantemente les indican a los alumnos que tienen que empezar a establecer la delimitación del problema desde la macro, luego micro y después establecer la focalización. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, por ejemplo, no delimiten el problema, es decir, lo que se está suscitando a nivel mundial, después a nivel latinoamericano y después del nivel latinoamericano a nivel de Perú, luego a nivel de la región, después a nivel de la mujer y finalmente a nivel de la institución educativa. ¿Cuánto tienen de muestra? 35 sujetos del quinto año de secundaria. En términos de lo que viene a ser la cantidad de estudiantes de la educación básica regular, sería esa muestra igual a 0,0005% del total. Con ese pequeño muestreo de ninguna manera vamos a poder establecer la generalización de los resultados, ¿no? Por lo tanto, este tipo de enfoque, cuando utiliza este tipo de muestra, solamente vale para establecer las recomendaciones en la institución educativa donde se estableció la evaluación de las variables por la cantidad de sujetos que tenemos. Ajá.
Otra de las características es la estructura, ¿no?, del enfoque cuantitativo. Sigue un diseño de investigación predeterminado y estructurado, utilizan el método hipotético deductivo, utilizan la técnica de la encuesta específicamente para los diseños, ya sea descriptivo, correlacional o cuasi experimental, y como instrumento utilizan los cuestionarios, inventarios, escalas y listas de cotejo. Como ustedes se habrán podido percatar, ¿no?, la mayoría de estos instrumentos son ágiles, ¿no?, de calificación rápida, con puntajes que varían, ¿no? Puede ser de repente afirmación o negación, y de repente utilizando la escala de Likert podemos tener algunas alternativas de respuesta. Pero de todas maneras, ¿no?, eso nos va a facilitar a nosotros establecer, ¿no es cierto?, el procesamiento de los datos de manera numérica, utilizando los estadísticos descriptivos e inferenciales. Hipótesis. Otra de las características de este tipo de enfoque es que mayormente utilizan las hipótesis, ¿no? Se basa en la formulación de las hipótesis, por lo tanto hay la necesidad de someter a prueba cada una de estas hipótesis, luego contrastarlas y finalmente establecer las conclusiones del caso. Muy bien, sigamos con otro. Por favor, aplicaciones del enfoque cuantitativo. Eso sí, de repente tenemos menos mal la posibilidad de aplicarlos en varios campos, ¿no? En las ciencias sociales, estudiando los comportamientos humanos, opiniones y tendencias sociales. Por ejemplo, las encuestas de opinión pública y los censos de población. En salud pública, evalúa la eficacia de los tratamientos y programas de salud, así como la prevalencia de enfermedades, ¿no? Ya se estarán dando cuenta de que hay la necesidad de utilizar estadísticos de lo más simple, ¿no? Porcentajes, promedios y desviaciones estándar, ¿no? Esa es, en esencia, de repente, una de las características de este enfoque cuantitativo, ¿no? Pasemos, por favor, a... En el área educacional también utilizamos bastante este tipo de enfoque de investigación cuantitativo, ¿no? Mide el rendimiento académico, efectividad de métodos de enseñanza y factores que influyen en el aprendizaje. Si bien es cierto de que nosotros acá hemos puesto solamente como ejemplo tres variables que podemos trabajar, sabemos nosotros que la mayoría, yo diría la casi totalidad de las variables que trabajamos en el campo educacional, que son muchas, ¿no?, y están referidas a lo que vienen a ser el proceso de formación, capacitación docente, desempeño del director, liderazgo, gestión educativa, calidad de la educación, satisfacción, es todo lo que puedas o deba o se relacione con lo que viene a ser el estudiante, ¿no? Aprendizaje, rendimiento, características psicológicas, sociales, éticas, habilidades sociales, etcétera, etcétera. O sea, todos los factores que están involucrados en la problemática educativa, ¿no? Es decir, los sujetos, la infraestructura, el clima organizacional, gestión organizacional, la evaluación, etcétera, etcétera. Todas esas variables pueden ser medidas y evaluadas a través de lo que vienen a ser los enfoques cuantitativos, ¿no? Ese es el que más utilizamos nosotros, tanto a nivel de pre y a nivel de posgrado aquí en la universidad y en la mayoría también de las universidades, ¿no? Trabajamos con los diseños descriptivos correlacionales, ¿no?, que son justamente del enfoque cuantitativo. También en el área de la economía y los negocios analizamos mercados, comportamientos del consumidor y la efectividad de las estrategias comerciales. Del mismo modo también, ¿no?, aplicamos ahí los datos numéricos, los medimos, los evaluamos a través de las variables de los diferentes estudios que propongamos. Pasemos, por favor, a la otra.
¿Cuáles son las ventajas que tenemos en relación a lo que viene a ser la implementación de un enfoque cuantitativo? En primer lugar, su objetividad. Los datos numéricos y el análisis estadístico van a reducir el sesgo subjetivo. Claro, eso es siempre y cuando se establezca lo siguiente, ¿no? Para tener una precisión. En primer lugar, elaborar de manera objetiva, real y eficiente los instrumentos. Y para elaborar los instrumentos nosotros debemos de establecer, en primer lugar, una operativización de las variables, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay la necesidad de descomponer la variable en dimensiones, luego las dimensiones las descomponemos en indicadores, luego los indicadores los vamos a descomponer en aspectos. Y cada uno de estos aspectos nos va a posibilitar el hecho de elaborar un ítem, ¿no? Para el instrumento que nosotros determinemos, y luego de elaborar este instrumento, aplicarlo para levantar los datos en una muestra ya seleccionada y precisada con anticipación. Esa es la objetividad, ¿no? Pero la objetividad va a depender de la validación y la confiabilidad que tengan los instrumentos que nosotros hemos aplicado. Y para esto es necesario advertir, ¿no?, que es sumamente difícil, por la experiencia que yo tengo, el hecho de elaborar instrumentos, ¿no? La elaboración de un instrumento demanda conocimiento y experticia. Es bien difícil que alguien que no tenga experiencia y no tenga conocimiento de la variable, es decir, que no haya hecho un estudio, ¿no?, de arte o del arte, aquel que no se ha compenetrado con lo que viene a ser el hecho de desarrollar en su marco teórico o en sus bases teóricas la variable descompuesta en sus dimensiones, indicadores y aspectos respectivos, va a ser difícil que elabore un instrumento. Menos mal tenemos la otra posibilidad, ¿no?, de seleccionar un instrumento, es decir, tomar un instrumento que ya ha sido utilizado en un trabajo de investigación anterior y que ha tenido el proceso de validación y de confiabilidad. Eso es lo que asumen la mayoría de los estudiantes, ¿no?, tanto de pregrado como de posgrado. Seleccionan un instrumento, por supuesto que hay la honradez, hay la ética para decir de qué estudio lo han obtenido, quién es el autor, y eso es posible, es algo legal, ¿no?, siempre y cuando ustedes le den el crédito al autor de esos instrumentos. Otra ventaja es la generalización, ¿no? Los resultados pueden ser aplicados a poblaciones más amplias. Los resultados que nosotros obtenemos en una institución, por ejemplo, si son replicados en otras instituciones que tengan las mismas características y estén en el mismo contexto, y si los resultados salen iguales, entonces podemos poco a poco ir, ¿no es cierto?, acumulando mayor cantidad de población y establecer la generalización en un distrito, establecer la generalización en una UGEL, establecer la generalización en una metropolitana y de repente, ¿por qué no?, a nivel de todo el Perú. Pero siguiendo esos pasos, siguiendo los procedimientos respectivos, ya con la validación y con la confiabilidad consiguiente. La repetibilidad también es una ventaja de estos estudios, ¿no? La aplicación por otros investigadores para verificar los resultados considerando la similitud de los contextos y de la población evaluada. Y cuando nosotros replicamos los estudios, estableciendo las mismas consideraciones, es decir, ubicándonos en el mismo contexto, ubicándonos también en alumnos que tengan las mismas características, hipotéticamente nosotros podemos señalar de que los resultados van a ser iguales, ¿no? Para eso también hay que tener, ¿no es cierto?, la experticia y el cuidado también, ¿no?, para velar que los contextos y las características de los alumnos sean los mismos, ¿no? El tipo de colegio, el lugar del colegio,
la zona, la edad, ¿no? El grupo etario de los alumnos, por ejemplo, todo tiene que ser igual, de modo que podamos nosotros, por repetibilidad, podamos establecer el contraste respectivo de los resultados y establecer la generalización a poblaciones más amplias. Y la precisión, ¿no? Nos permite mediciones precisas y detalladas porque las estadísticas, tanto descriptivas como inferenciales, son precisas, ¿no? Se concretan, cada una de las correlaciones, por ejemplo, se concretizan en un número, ¿no? En un número que va de 0 a 1. Sabemos que contra más cercano el puntaje sea a la unidad, se supone que va a ser más significativo. Y se supone que si es que es menos de 0,5 a menos, entonces ya no hay niveles de significatividad, es decir, ya no hay relación entre las variables que se puedan haber estudiado, ¿no? Y contra más cercano esté a 0, entonces más bien hay lo contradictorio, lo opuesto, ¿no? Entonces, ello nos permite establecer las precisiones en relación a lo que vienen a ser los resultados interpretados a través de las tablas también, ¿no? Donde se consignan los niveles de confiabilidad y de validación. A lo menos cuando estamos trabajando con lo que vienen a ser algunos estadísticos paramétricos, ¿no? Como es la T-Student o si no la Rhodes-Spearman. Pasamos por favor al otro. Limitaciones de la investigación cuantitativa. En primer lugar, ¿no? Una limitación es el contexto limitado. Puede no capturar el contexto o la profundidad de los fenómenos estudiados, ¿no? Es poca la muestra cuando de repente nosotros focalizamos un estudio en una institución educativa. Es más, a veces ni siquiera tomamos una muestra probabilística sumando todos los alumnos que hay en una institución educativa. Mayormente nosotros nos concentramos en un aula, ¿no? Ubicamos un quinto año de secundaria y solamente tomamos como muestra a los alumnos del quinto año A, ¿no? Entonces ahí es un contexto limitado, ¿no? Y tampoco no vemos la profundidad de los fenómenos estudiados. ¿Por qué? Porque solamente concretizamos nuestra labor a evaluar las dimensiones de manera muy genérica. Y perdemos la perspectiva en términos de lo que viene a ser el análisis de los indicadores y de los aspectos que están involucrados en la problemática, ¿no? Esto es algo más fino, es un trabajo de investigación con implicancias de mayor profundidad. Obvio que no se da en un enfoque cuantitativo, ¿no? Pero sí se da en un enfoque cualitativo. Ahí sí se dan los trabajos o estudios de investigación de profundidad, donde sí tenemos, ¿no?, la posibilidad de establecer el análisis, la fundamentación, la explicación, la comparación, etcétera, etcétera. Lo que no podemos hacer en un estudio de investigación cuantitativo. Ya les indiqué por qué, ¿no? Porque el estudio cuantitativo se concretiza solamente en brindar respuesta a la hipótesis de trabajo. Al final, como conclusión, aceptada o no aceptada, nada más. No hay otra posibilidad. Otra limitación es la complejidad humana. Las variables humanas son a menudo complejas y difíciles de cuantificar completamente. Eso es cierto, ¿no? Hay algunas variables, a lo menos aquellas que están relacionadas con las personas, ¿no? En este caso, con los recursos humanos. Llámense pues, docentes, estudiantes, padres de familia, colaboradores, personal administrativo, etcétera. Es decir, todos aquellos miembros de la comunidad educativa que trabajan al interior de una institución educativa, ¿no? En el caso del campo educacional, nosotros evaluamos comportamientos, conductas a través de lo que vienen a ser, la observación, por un lado, y por otro lado a través de lo que ellos se pronuncian respecto a la conducta que ellos tienen, ¿no? O sea,
De ahí la necesidad, ¿no? Porque esto es muy complejo y no podemos a cada uno de ellos entrevistarlos para corroborar los datos que nos han brindado en los cuestionarios, en los inventarios o los baremos. Entonces ahí nos perdemos en términos de lo que vino a ser las particularidades del psiquismo humano de cada uno de los muestreados, ¿no? Esto por la complejidad humana. Entonces, por eso es complementariamente al trabajo del enfoque cuantitativo, recomendar, sugerir que se establezcan estudios de profundidad, para luego, a través de otras técnicas y otros instrumentos, profundizar los datos que tenemos en términos cuantitativos. Datos limitados, ¿no? Es otra limitación. Depende de la calidad y la disponibilidad que tengamos de los datos, ¿no? Es muy concreto. Solamente ya hemos advertido que aceptamos o rechazamos la hipótesis de trabajo, nada más. La rigidez de las conclusiones va en esa perspectiva, ¿no? Las conclusiones son muy concretas. Acepto la hipótesis de trabajo en el sentido que, o no se acepta la hipótesis de trabajo, que quiere decir que se acepta la hipótesis nula, ¿no? Que viene a ser la negación de la hipótesis de trabajo. Hay que establecer, otra de las limitaciones es que a veces no se precisa, ¿no? En términos de conclusiones, lo siguiente. Un enfoque cuantitativo, ojo, no describe, no caracteriza, no compara, no analiza, no explica, no fundamenta, no establece relaciones de causalidad, ¿cierto? Por eso indicamos que es el enfoque más pobre de las investigaciones, tanto cuantitativas así como cualitativas. ¿Correcto? Por favor, a ver la última, creo. Tenemos otra vista. Como conclusión, podemos nosotros de manera muy resumida precisar lo siguiente, ¿no? La investigación cuantitativa es esencial para avanzar en nuestro conocimiento en múltiples disciplinas, tal como lo hemos descrito anteriormente, ¿no? A través de métodos rigurosos y de análisis precisos, utilizando, por supuesto, las estadísticas, ¿no? Proporciona una base sólida, considerando como un insumo de datos para la toma de decisiones informadas y la propuesta de planes, programas, actividades y acciones en procura del desarrollo de políticas educativas que vayan en la perspectiva de mejoramiento de la calidad educativa y el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En realidad tenemos un cúmulo y una vasta información en relación a las variables que están relacionadas con los procesos, con los recursos humanos, con la tecnología, con la infraestructura, con la capacitación, etcétera, etcétera, con todos los factores que de una u otra forma están involucrados en el desarrollo del sistema educativo en nuestro país, especialmente en la educación básica regular. El problema es de que nos está faltando un grupo de especialistas o un grupo de profesionales que establezcan un tamiz a través de un servidor, ¿no? Para procesar toda esa información que tenemos para luego convertirla en un insumo que nos permite establecer la toma de decisiones ajustada a las conclusiones que se derivan de cada uno de esos trabajos cuantitativos. De modo que sobre una base sólida podamos establecer algunas decisiones en procura del mejoramiento de la calidad educativa y por ende, ¿no?, de lo que viene a ser la gestión de los procesos en las instituciones educativas y lo que es primordial, velar por lo que viene a ser el estudiante, eje central, materia de preocupación del sistema educativo peruano. Esas serían finalmente, ¿no?, lo que yo podría estar pensando en relación a lo que viene a ser un enfoque de investigación cuantitativo en comparación con lo que viene a ser la fineza, la profundidad y la rigurosidad que sí puede tener
un trabajo de investigación cualitativo. Pero finalmente, de cierre, ¿no? Que en términos prácticos cumple con su cometido de que los estudiantes, tanto de pre como de posgrado, logren tener su experiencia en relación con lo que viene a ser el trabajo de investigación científica. Que les es difícil, ¿no? Que les es difícil, no es nada fácil, porque el hecho de ser investigador no es que te hagas en un curso, ¿no? Puede haber un curso de 6 meses, de un año. El investigador no se hace en cursos. El investigador se hace en el proceso de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Si tú alguna vez has pensado o quieres ser investigador, tienes la necesidad de empezar ya mismo involucrándote en los grupos de trabajo que están realizando un trabajo de investigación. Ahí, desde el primer día, desde el día que están sentados, reunidos todos para decidir cuál es el título tentativo que van a trabajar durante todo un par de años, desde ahí hasta que se establezca la última hojita de lo que viene a ser el informe final. Un investigador se hace en el proceso de investigación y ni siquiera podemos advertir de que ya eres investigador cuando culminas una investigación. De repente, con la experiencia de 3, 4, 5 investigaciones, te pueden calificar si es que puedes denominarte investigador, ¿no? Caso contrario, es sumamente difícil, ¿no? Por eso hay una diferencia entre lo que viene a ser un metodólogo. Un metodólogo es de repente un profesor que es un excelente tratadista de lo que viene a ser el conocimiento de los métodos de la investigación, pero no es investigador. Investigador es otro tipo de especialista, ¿no? Es aquel que se dedica las 24 horas del día a hacer trabajo de investigación. Son científicos sociales, ¿no? Por eso es diferente ser un metodólogo con ser un investigador, ¿no? Dos cosas muy diferentes, ¿no? Los metodólogos son los teóricos de la investigación y los investigadores son los científicos del trabajo de investigación. Así que ya saben, ya si quieren ser investigadores, de repente de acá a unos 10 años nos podemos ver y se los califica a través de un perfil, y si tienen las competencias requeridas más las habilidades investigativas, podemos considerar que son investigadores. Y después ya de repente no pueden postular para tener su RENATIC. Muy bien. Hasta acá he querido compartir con ustedes, ¿no? Lo que vendría a ser un enfoque de investigación cuantitativo. Estoy presto para responder algunas inquietudes, para poder compartir de repente con ustedes mismos, ¿no? Algunas orientaciones que son diferentes, ¿por qué no? Estoy sumamente abierto para recibir cualquier tipo de observación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la parte teórica. Vamos a pedir que participen los colegas. De repente tienen un proyecto que presentar o ya presentado y tienen dudas, o también una tesis. Pueden presentar su diapositiva o también su propio proyecto o tesis, porque ya muchos están por sustentar, también puede ser su PPT. Si tienen alguna duda sobre esta parte de la investigación cuantitativa, sería bueno que pregunten para que el doctor también nos dé su opinión, ¿no? O también, doctor, si tiene un ejemplo de proyecto o de tesis que le han enviado sus estudiantes, ¿no? Obviando la carátula podríamos presentar y decir, ¿no?, en qué aspecto de repente hay errores o de repente en qué aspecto está muy bien, porque tenemos muchos colegas que seguimos investigando y siempre aún hay duda en algunos puntos, sobre todo de este trabajo de investigación cuantitativa, ¿no? Y con mayor razón en la cualitativa. Entonces, estamos avanzando, pero quisiéramos que participen, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Rafaela. Usted me ha hecho recordar de algo que de repente también debería haber precisado, ¿no? Yo he visto comúnmente en la presentación de algunos proyectos de investigación, por ejemplo, ¿no? Y el problema radica en lo siguiente, ¿no? Si es que uno elabora
unos problemas, se supone que van a ser igualitos en términos de objetivos e igualitos también en términos de hipótesis. Un error es, por ejemplo, ¿no?, plantearse en un objetivo, perdón, en un problema específico, cuando dicen, ¿no? O un objetivo, perdón, vamos a ver, un objetivo general es, por ejemplo, determinar la relación que existe entre desempeño docente y calidad educativa. ¿Ya? Ese es el objetivo general. Quiero ver cómo es que debemos de manejar el verbo en infinitivo, ¿no? Determinar la relación que existe entre desempeño docente y calidad educativa. Perfecto. Bajamos nosotros y cuando hablamos del objetivo específico número 1, ya no ponen ya determinar, sino los alumnos y a veces también el profesor orienta desde esa perspectiva. Le dice, tú no vas a poner pues a todos los objetivos el verbo en infinitivo determinar. Tienes que poner verbos que son diferentes, ¿no? Entonces el alumno le pone al objetivo específico número 1, le pone identificar la relación que existe entre desempeño docente y calidad educativa. El objetivo específico número 2, describir la relación que existe entre desempeño docente y calidad educativa. El número 3, explicar la relación que existe entre desempeño docente y calidad educativa. Luego, de repente, no sé, 4, 5, 6 dimensiones, van cambiando los objetivos específicos. Comparar, explicar, analizar, etcétera. Por eso yo he hecho hincapié, ¿no?, de que de ninguna manera ustedes pueden utilizar ese tipo de verbos en los objetivos específicos. Vuelvo a repetir, porque un enfoque cuantitativo o en un enfoque cuantitativo no se identifica nada, no se caracteriza nada, no se explica nada, no se fundamenta nada, no se analiza nada. Por eso es que se debe poner el objetivo general, determinar la relación que existe entre desempeño docente, y calidad educativa. Y todos los objetivos específicos deben de tener el mismo verbo. Y el verbo sería establecer. Ya no van a poner determinar porque los objetivos específicos deben de utilizar un verbo de menor jerarquía que determinar. Por lo tanto, el verbo de menor jerarquía es establecer. Entonces, para el objetivo específico número 1 ponen establecer. Para el 2 también ponen establecer. Para el 3 también ponen establecer. Para el 4 establecer. El 5 establecer. Y el 6 establecer. La confusión se genera en el siguiente sentido, ¿no?, de que nosotros siempre estamos cuidando lo que viene a ser el habla culta, ¿no? ¿Qué nos indica el habla culta? Nos indica de que cuando nosotros empezamos un párrafo y lo escribimos con un término, entonces en otro párrafo porque tenemos un lenguaje tan rico, tan lindo, tan precioso, como es el español. Entonces hay una necesidad de, al inicio de cada párrafo, cambiar el verbo, ¿cierto? Ajá, pero eso es en el habla culta. Pero en relación a lo que viene a ser la orientación técnica, metodológica y científica del trabajo de investigación, ustedes sí, en este caso, pueden utilizar, ¿no es cierto?, como empezar ese verbo definitivo en las 5, 6, 7 párrafos que hay de acuerdo a la cantidad de objetivos, ¿no? Establecer, establecer, establecer y establecer. Finalmente voy a repetir, porque ustedes en la investigación cuantitativa no van a explicar, no van a fundamentar, no van a comparar. Ya decía, el colmo de los colmos es que cuando ustedes ponen como objetivo explicar, analizar, comparar, entonces empiezan
en las conclusiones empiezan a establecer algunas explicaciones, algunas fundamentaciones en relación al porqué, cosa que no es correcta porque no es un trabajo cualitativo, Bien, de eso sí me acordé y lo comparto con ustedes. Claro, con eso sucede lo mismo con lo que viene a ser también el problema general y los problemas específicos, y de mismo modo también con lo que viene a ser la hipótesis general y las hipótesis específicas. Bien, ahora sí estaría presto. Cualquier pregunta, por favor, podemos compartirla. Sí, por favor, a ver las preguntas. Estamos a la espera de las preguntas. Sí, doctor, complementando, por eso se dice pues si alguien tiene de repente que debe tener coherencia. ¿Alguna materia de consistencia lógica? Sí, perdón, doctora. Si alguien tiene una materia de consistencia lógica que la ha presentado, ¿no? Y la podemos compartir nosotros para ver las bondades y de repente si hay algo que observar. Ajá. Claro. A ver, Erika, Raquel, ¿qué? Buenas noches, doctor, buenas noches. Bueno, creo sí, buenas noches, Erika. Pero creo que mejor me va a entender por este medio. Yo tengo una duda, estoy realizando mi tesis, pero a veces uno escucha diferentes doctores o magíster y me entra la duda sobre cierto punto, entonces quería saber su opinión en este caso o la sugerencia con respecto a la parte de discusión de resultados. Estoy trabada ahí, en realidad, buscando los antecedentes, no he encontrado en realidad en sí un antecedente con mis variables iguales, parecidas sí, pero estaba considerando, por ejemplo, le digo mis variables para ver si me puede apoyar, es pensamiento crítico y aprendizaje por competencias. Entonces, yo quería relacionar... ¿Aprendizaje qué? Por competencias. ¿Ya? Entonces, yo lo quería relacionar algunas tesis que he encontrado que son de pensamiento crítico y rendimiento académico. Entonces, no sé si sería válido porque también consultando con un magíster me mencionaba de que el rendimiento académico mide resultados y el aprendizaje por competencias mira los procesos. Entonces, él me dijo que desde su perspectiva no está correcto que yo lo tome como un antecedente para mi discusión. Entonces, esa es mi duda y no sé qué hacer exactamente. No sé si usted me podría orientar, ya que también es de esa área educativa. Ya. Ahora, para despejar tu duda, ¿no? O sea, en primer lugar, el magíster con el que tú has, ¿tiene alguna especialidad? ¿Es profesor? ¿Es alguien que le podemos brindar crédito? Bueno, es magíster. Y de repente, ¿no? Coloquialmente te ha dicho lo que ha pensado. Primero claro. Vamos a calificar el perfil de la gente con la que ustedes acuden para que le dé algún tipo de ayuda, apoyo. No vayan pues a sus amigos, no vayan a personas que conozcan. También, amigo, el profesor, por ejemplo, que te ha brindado esa recomendación, no conoce absolutamente nada, ¿no? Porque las dos variables que tú has seleccionado son correctas. Tú solamente vas a establecer la correlación de esas dos variables, nada más. No vas a inventar algo que sea diferente a ello. Bien, entonces cuando tú estés en el capítulo 5, en el punto 5.3 es discusión de los resultados, dice, ¿no es cierto? Ya, esto es para todos. En la discusión de los resultados, ustedes tienen que tratar por lo menos, ¿no? O sea, 3 aspectos. En primer lugar, tú vas a discutir tus resultados en relación con los estudios antecedentes. En segundo lugar, vas a tener que discutir tus resultados
en relación con los estadísticos, tanto descriptivos como correlacionales. Y en tercer lugar vas a establecer la contrastación de las hipótesis de trabajo. ¿Correcto? Bien, tu preocupación está en relación con lo que viene a ser los estudios anteriores, ¿no? Los estudios antecedentes. Es decir, los informes de investigación que se han realizado anteriormente y que tienen una data en términos de antigüedad de 5, 6, 7 años, ¿no es cierto? Ahora, la recomendación es la siguiente. Casi nunca vas a encontrar, pues, y mejor aún, ¿no es cierto?, para que tú defiendas, indicando que tu trabajo es original. Nunca vas a encontrar, por ejemplo, un trabajo que tenga las dos variables. Aunque de repente puedes encontrar un trabajo que tenga las dos variables, pero de repente el contexto es diferente, la época es diferente y la muestra es diferente. Tanto en, de repente, sexo, así como en cantidad. Tú no te preocupes. Esto es lo que a veces la gente y los profesores mismos te orientan a que tú, de repente, asumas que lo que ellos te dicen es verdad, ¿no? Cuando no lo es. Tú lo que tienes que hacer en primer lugar es establecer una averiguación en relación si hay, en tu caso sí hay, yo conozco bastantes trabajos en relación a lo que debe ser pensamiento crítico y rendimiento académico. Ajá, que están muy bien planteadas las dos variables. ¿Ya? Tú tienes que buscar, la primera búsqueda científica es acceder a repositorios y buscar, a ver, en primer lugar, como te digo, trabajo que tengan las mismas variables. En segundo lugar, fíjate en la población. Es decir, tú vas a trabajar con alumnos de primaria, de secundaria, de tecnológico, de pedagógico o de universidad. Entonces, en ese orden, tú tienes que buscar lo más cercano. De repente te encuentras las dos variables, pero no es, pues, en la población que tú has trabajado. Por ejemplo, tú has trabajado en la universidad, ¿no? Y encuentras tú en secundaria. Entonces, de acuerdo a la búsqueda, te vas priorizando, ¿no es cierto? Mira, si tienes la suerte de que sean las dos mismas variables, que sea una población también de educación superior, felicidades, pues. Si no tienes, vas bajando a la valla, ¿no? Ah, no es en la universidad, pero tiene las dos variables. Si es en secundaria, trabajas con ese estudio antecedentes. Y en tercer lugar, si tú ya no tienes, ya procura buscar con una de las variables que te has trabajado, pero que sea en la misma población, ¿me entiendes? Busca pensamiento crítico, ¿correcto? Sería una de las variables, y pensamiento creativo. Y eso sí, ubica que sea en una población. Como tú estás trabajando a nivel de educación superior, busca pues que sean trabajos que se han hecho también en educación superior. Lo grave, lo triste y lo no recomendable es, por ejemplo, tú estás haciendo un trabajo de investigación sobre dos variables y que en tu trabajo, por ejemplo, sea a nivel universitario y tú incluyas ahí en tus antecedentes a un trabajo con las dos mismas variables, pero de nivel inicial, ¿no? Pues porque no se va a poder comparar con el grupo con el cual tú estás trabajando, ¿me entiendes? O sea, poco a poco vamos bajando a la valla, ¿no? Y ya no la cercanía y lo demás, pero siempre vas a encontrar. Caso contrario, tienes como otra alternativa los artículos. Busca artículos de investigación y con ellos sí vas a poder superar el número de estudios antecedentes que te piden, ¿no? Ahora, lo que yo hago, la recomendación también muy clara en el sentido de que hay algunos profesores, yo los conozco, he conversado con algunos, ¿no? Dicen que tú presentes 6, 7, 8 trabajos de investigación, ojo, nacionales y 6, 7, 8 trabajos de investigación internacionales. Tan fácil para cualquier persona. Si quieres, yo, por ejemplo, le digo, si quieres yo te puedo conseguir 10, 15 trabajos. Ajá, pero tengan en cuenta lo siguiente, estimados maestros o doctores, tanto alumnos como profesores.
El problema viene tan luego cuando hay la necesidad de que todo su trabajo pase por Turnitin. Ustedes sabrán que los estudios antecedentes, en el capítulo número 2, donde dicen estudios antecedentes 2.1, y luego en el capítulo número 5, en el punto 5.1, cuando dicen, la discusión, perdón, 5.3, cuando dicen discusión en relación con lo que vienen a ser los estudios antecedentes, igualito tienen que poner esos 10, 15 trabajos de investigación que han puesto ustedes. ¿Y sabe qué? Esos mayormente salen en rojo, y saben el significado de ello, ¿no? Que le va a subir el porcentaje de similitud, Entonces, la recomendación que yo hago es la siguiente. Bueno, yo y mucha gente, ¿no? Hemos sacado anteriormente un manual el año pasado, y este año es muy posible que el próximo mes publiquemos un grupo de profesores de acá de la escuela, un manual en relación a cómo se elabora una tesis, ¿ya? Cómo se elabora una tesis. Y ahí, por la experiencia que tenemos, solamente decimos lo siguiente. Recomendamos que incluyan en vuestro informe de investigación 3 trabajos de investigación nacionales y 3 trabajos de investigación internacionales. También puede ser 2 y 1 artículo, o 1 y 2 artículos, no hay ningún tipo de problema. Y ahora quiero hacer una precisión, menos mal, a ver, de repente me voy acordando algunas cosas que de repente generan algunas frustraciones por equivocación, a veces del profesor y a veces de los alumnos. Cuando ustedes elaboren un informe final, hay que tener en cuenta que esos estudios antecedentes deben de tener una data de antigüedad de 5 a 6 años, ¿me entienden, no? Es decir, si ustedes están elaborando ahorita un trabajo en el año 2024, se supone que los estudios antecedentes tienen que ser del año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Eso es lo recomendable, eso es lo justo y lo necesario, ¿de acuerdo? O sea, no poner, por ejemplo, no estudios de investigación que sean del año 2018, 2015, 2010, de 2000, peor aún. ¿Y esto por qué? Porque técnica y metodológicamente los resultados de un trabajo de investigación solamente tienen una vigencia de 5 años. Ya no valen ya las conclusiones y las recomendaciones que hacen un trabajo cuando pasan 5 años. Hay la necesidad de actualizar esos datos. ¿Y cómo se actualiza? Haciendo otro trabajo de investigación. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Hay profesores que, equivocándose, ¿no?, los inducen a errar a los alumnos. Le dicen que las referencias, ojo, que las referencias que ustedes utilizan en sus bases teóricas tienen que tener una vigencia de 5 años, dicen. De 5 años, ¿no? O sea, todas las citas y todas las referencias que ustedes tengan o que pongan en su informe de investigación tienen que tener como máximo 5 años, dicen, ¿no? Es decir, todas las citas y las referencias tienen que tener del año 2019, 20, 21, 22, 23, 22. Está errado el alumno o el profesor que establece esa recomendación. Está sumamente errado, por no decir otro término que me amarga, ¿no? Ya me comprenden ya. Para todos aquellos incrédulos, por favor, vayan a leer ahorita, ¿no?, lo que viene a ser el APA. Ustedes saben lo que es el APA, ¿no? El APA es un documento que norma a nivel internacional y es consensuado a nivel mundial, ¿no? Establece la normatividad para elaborar documentos científicos, Es decir, eso es algo así como la Biblia, es algo así como decir, es la constitución política del Estado, ¿no? Es el libro madre, donde están las normas, cómo se debe de elaborar un documento científico. Vayan ustedes, ¿sabe qué? Al fondo, vayan ahí donde dicen referencias,
porque ahora ya no se llama bibliografía, se llama referencia. Y se van a dar cuenta de que hay referencias del año 1856, del año 1900, 1920, 1930, 1940, 1950, y eso es válido, pues, porque está ahí, imagínense, en el APA. Y ojo, pues, porque esto también es válido en el entendido que, por ejemplo, yo, dentro de mis carreras que tengo, la primera es soy psicólogo. Yo me he especializado en el área de investigación y soy cayetano. Entonces, cuando yo elaboro un trabajo de investigación y dentro de los fundamentos epistemológicos de mi tesis o del trabajo de investigación que yo realizo, tengo que poner pues como referencias a Piaget, ¿cierto? Porque es mi mentora, además es el que elaboró esa teoría del desarrollo de los niveles longitudinales del pensamiento. ¿Y de cuándo datan sus libros? Del año 1928, 30, 38, 40, 50, hasta el 70, 75 que escribió. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y es válido, por favor, que los profesores, si le dicen de que no tiene que ser la referencia de estos últimos 5 años, vean ustedes así de frente, profesor, entonces, ¿por qué en APA hay referencias del año 1856, 1901, 1920? ¿Usted cree que se han equivocado los del APA? No, pues señores, el APA es un conjunto de viejitos profesionales, científicos, sociales, de diferentes especialidades, que se encargan de reunirse para dar los mejores consejos y recomendaciones en relación a cómo es que se debe de elaborar un documento científico, llámese artículo, llámese ensayo, llámese informe de investigación. En términos de forma, contenido, señores, y fondo. No necesariamente en términos de fechas o en términos de forma, ¿no? Sino también de contenido, señores, ¿no? O sea, es la asociación de psicólogos americanos, ¿no? Quienes se encargan de establecer esas pautas y cada 10 años, a lo menos la última que hubo del APA 6 al APA 7, con 10 años de vigencia que tiene ese documento. Y ojo, vuelvo a repetir, es consensuado a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto, no? Como dirían de repente los abogados, es un documento vinculante, es decir, obligatorio, que todos por consenso lo respetamos a nivel mundial. ¿Para qué? Porque ahí se establece también la estructura de que cómo debemos elaborar un trabajo de investigación cuantitativo, cuál es la estructura de un trabajo de investigación cualitativo. De modo que cuando queramos nosotros leer un trabajo de investigación que se ha hecho en otro país, tenga la misma estructura y nos ayude para establecer la comprensión, ¿no es cierto? No solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Eso también quería compartir con ustedes. Así que, ¿respondí a tu pregunta, Erika? Sí, doctor, gracias, muchas gracias. Le manda saludos a tu amigo, ¿ya? Ya, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? Mario Arturo. Mario Arturo Rojas. Sí, a ver, Mario Arturo Rojas, dime. Doctor. Sí, cómo no. Buenas noches, gracias por esta última precisión. Sin embargo, solamente una cuestión conceptual. En el tema de los antecedentes a las bases teóricas, ¿en los antecedentes se sugiere los últimos 5 años o también hay una amplitud para poder referenciar? Menos mal con la experiencia que uno tiene, ¿no? Mire usted, buena pregunta. Usted sabe que una de las características, y yo diría de repente de la característica principal de la ciencia, es su relatividad, ¿no? O sea, no hay algo que sea taxativo, que yo le diga, oiga, usted entienda, son 5 años más y ninguno menos, ninguno más. Estimado, hay la posibilidad, por ejemplo, cuando son variables que no han sido muy trabajadas, le damos una amplitud, ¿no? Le damos una amplitud. Puede ser 5 años, 6 años, 7 años, 8 años.
pero tampoco no le voy a aceptar una del año 2000 o del año 1990, ¿me entiende? Y esa es la amplitud, ¿no es cierto? Cuando le digo, pero eso obedece también esto de la flexibilidad y no la rigidez a la experiencia de vuestro maestro, pues, o de vuestro asesor, ¿no? Porque hay algunos que son pues así rígidos, cerrados. No, son 5 años y no, te dicen, no. Si tú le explicas, no he encontrado, no hay en los repositorios. Por lo tanto, me he aventurado a plantear esto y yo, lógico, yo te tengo que aceptar. Si tú a mí me pones del 17, 16, hasta ahí te los acepto. Claro, otros ya no tengo, porque no, búscate artículos, porque de ninguna manera, en este caso mejor di, luego de establecer la búsqueda respectiva, luego de establecer las compilaciones en los diferentes repositorios, no he encontrado, ¿no es cierto?, estudios de antecedentes que tengan relación con las variables de mi estudio. Y punto, también eso es válido. Eso es válido también, señores, por si acaso. Ya como última alternativa, pues ya no le queda otra cosa. Ajá. Así es, María Arturo. Muchas gracias, doctor. De nada, Mario. ¿Alguien más quiere compartir alguna pregunta? Aprovechen. No solamente lo referido a lo que viene a ser la investigación cuantitativa, sino todo aquello que tenga que ver de repente con el trabajo de investigación que ustedes están realizando. Doctor, María Arturo, a ver. Buenas noches, doctor. Hola, Yuli, ¿cuál es tu pregunta? A ver, doctor, lo que aquí quisiera, preguntarle cómo está, usted nos explica sobre la población y la muestra. Entonces, si en una determinada institución, por ejemplo, pública, por ejemplo, en un instituto peruano del deporte podría ser, y se tiene una referencia máximo de 40 de población, ¿y cómo se podría explicar, doctor, la muestra? Porque creo que ambos se utilizaría, y eso una gran duda porque, como usted decía, queríamos ampliar un poco más la población, ¿no? Pero, y si no se da, doctor, ¿cómo se podría de repente subsanar ese inconveniente? Muy bien. Gracias por tu pregunta, Yuli. Te quería yo que me establezca la siguiente precisión. Tú me dices, el Instituto de Deporte, ¿qué? ¿Son 40 qué? ¿Trabajadores? ¿Alumnos? No. Es entre todo el personal que labora, por ejemplo. El personal que labora en el Instituto. Ajá. Son 40. Sí, o sea, todo un grupo, pero no se determina exactamente, por ejemplo, no se diferencia administrativo o docente o deportistas, no, sino el todo, el global. Ya. A ver, para empezar, vamos nosotros a establecer la siguiente precisión. Usted no puede de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, establecer una sumatoria en una institución donde trabajan 40 personas, son los trabajadores administrativos, de repente 20 profesionales, o qué sé yo, 18 deportistas, ¿no? O sea, cada uno de ellos es un estrato diferente. Cuando uno habla de una muestra, tiene que tener las mismas características. Por ejemplo, ¿no? Si son jugadores o deportistas, solamente los deportistas. Si son trabajadores administrativos, solamente los trabajadores administrativos. Si es la población de padres y madres de familia, solamente los padres y madres de familia. Usted no puede meter a toda la gente y decir son 30 más 40 más 70, son 110 y le va a aplicar los mismos implementos. Son cosas diferenciadas. Por lo tanto, la población solamente debe de tener una característica, ¿no? Ya trabaje usted con el personal administrativo separado o trabaja con los deportistas, depende del lugar, ¿no? Donde está trabajando en una metropolitana, hay 50, 60 deportistas calificados, vamos a llamarlos así, pero trabaja solamente con una de las poblaciones.
¿Me entiende, no? O Yo sea, sé, gracias. con el administrativo, con los deportistas o con sus padres, ¿no? Pero son poblaciones diferentes. Ahora, lo que yo no entiendo es lo siguiente, por ejemplo, si va usted a trabajar ahí en las oficinas del Instituto Peruano del Deporte, ya hay 40, de repente, deportistas calificados, trabaje con esos 40. ¿Qué significa esto? Este es un tipo de muestreo, le llaman así, ¿ya? No probabilístico, está trabajando con toda la gente, ¿no? No probabilístico, intencionado y censal. Así se determina. ¿Perdón? ¿Me entiende, Yuli? Así es. Va a trabajar Sí, doctor, muchísimas gracias, doctor. Sí, ya le entendí, sí. Muchas gracias, doctor. Ya. Hay una conferencia. Bien. Juan Ciro Chávez, creo que querías hacer una pregunta. A ver, dime, Juan. Juan, no te escuchamos nada. Micrófono de repente. Me mandó la computadora, la laptop. Hoy sí te he visto con una foto ahí. Ya, Juan Ciro, a ver, ¿cuál es la pregunta? No, parece que no hay señal con Juan Ciro. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Javier? No, le habla Rolly Rivas. Buenas noches. ¿Cómo está? Ya. Doctor, una consulta interesante su presentación. Estaba mencionando usted que en la investigación cuantitativa no se describe. Me surgió una inquietud, doctor. Hay algunas tesis que se han desarrollado en el enfoque cuantitativo de manera descriptiva, es decir, una descripción estadística de del fenómeno que han investigado. ¿Cómo es en ese caso, doctor? Cuando usted mencionó que no habían tesis, no se describía. Su opinión sobre las tesis que tienen estadística descriptiva. Gracias, doctor. Le voy a agradecer su respuesta. No, muy bien. No hay que confundir lo que viene a ser un enfoque cuantitativo de lo que viene a ser, de repente, ¿no? Un trabajo con tipo de investigación descriptivo, ¿ya? Hay descriptivo simple, descriptivo comparativo. Pero cuando es descriptivo simple o descriptivo comparativo, como su nombre mismo lo indica, en el descriptivo simple tú trabajas solamente con una variable, y esa variable la describes, la operativizas en dimensiones, en indicadores y en aspectos. Y señalas todo solamente lo referido a lo que viene a ser una variable. Ahora, cuando tú haces un trabajo comparativo, comparas lo que sucede en cada una de las variables, mas no estableces la correlación. O sea, solamente describes, por eso lo llaman estudios descriptivos simples o descriptivos comparativos. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay. Esa es la diferencia que hay. Pero un descriptivo correlacional, ahí hay solamente correlación, por lo tanto no puedes describir ya. Solamente estableces la relación que hay o no hay entre esas dos variables. No tienes absolutamente nada que describir. Por eso ahora, cuando nosotros hablamos de un estudio descriptivo simple, es algo así como una monografía, y la monografía no tiene nivel académico para ser presentada ni en pre ni en posgrado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hay entre lo que te indico, ¿no? Un estudio de investigación descriptivo y una investigación descriptiva comparativa. Es diferente de lo que viene a ser un diseño descriptivo correlacional. O si no, también un diseño cuasi experimental. Esos dos diseños son diseños de lo que viene a ser el enfoque cualitativo.
más inclusive, ¿no? El descriptivo también, porque utilizan estadísticas, pero a nivel de lo que viene a ser porcentajes, media, desviación estándar, ¿no? Y la comparación es igual, pues no hay correlación. Cuando correlacionas ya no vas a describir, no vas a explicar nada. En una monografía, sí, agarras un tema, una variable y lo describes con porcentajes y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es descriptivo nada más, no lo comparas, no lo comparas. ¿Listo? Por ahí va la respuesta, Rolly. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Gracias, doctor. Bien, bien, Rolly. Profesor, si me permite. A ver, Javier, ¿cuál es tu pregunta? Mire, yo recuerdo en estadística que era bueno trabajar con 10 años, por ejemplo, para... Sí, lo que quería preguntarle es lo siguiente, ¿no? Si en la correlación se puede trabajar con menos de 10, con menos de 10 años en el análisis correlacional, ¿no? Gracias. A ver, cuando uno establece una correlación, mínimo debe trabajar con 17 sujetos. Creo que no es la respuesta que tú estás esperando, porque me estás preguntando o me estoy equivocando. Si tú puedes trabajar con personas que tienen menos de 10 años de edad, claro que sí, por supuesto, puedes trabajar con personas que tienen 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, no hay ningún problema. Por ejemplo, trabajar con niños aplicando un test de niveles de atención. Niveles de atención y niveles de concentración. Puedo trabajar con niños de 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Lo que yo sí te puedo precisar es lo siguiente. Para establecer una correlación, la muestra mínima que te piden es 17 sujetos. Y para trabajar a 17 sujetos, cuando establezca la correlación, la vas a hacer a través de la T de Student. Porque la T de Student establece la correlación como máximo hasta de 30 sujetos. Bueno, en algunos casos hay algunos autores que tienen, ¿no? Dice hasta 30, hasta 40 o hasta 50, ¿correcto? Pero es la más afinada para trabajar como máximo hasta con 30 sujetos. Ahora, cuando tú ya pasas de 30 sujetos, cuando quieres establecer una correlación, por ejemplo, ¿no? Que es la más clásica y la más fácil, es la Rho-Spearman, ¿sí? Se escribe con R minúscula H-O, y se escribe, ¿no? Como Spearman, y se pronuncia Rho-Spearman. Hay algo estadístico que también cuando establezcamos las correlaciones del caso, al menos cuando son paramétricos, ¿no es cierto? Tenemos que saber, ¿no? Una T de estudio es para muestras menores de 30. Y para muestras mayores de 30, arranquemos pues con una Rho-Spearman. Son las más clásicas, las más utilizadas, ¿no? En el campo educacional, en el campo de la salud, en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Psicología y sociología. Son dos de las más conocidas. La T de Student para una muestra menor de 30. Y si es mayor de 30, se le recomienda trabajar con una Rho-Spearman. Y cada una de ellas tiene su tabla para establecer la interpretación respectiva. Hay los baremos también de cada una de esas dos pruebas, ¿no? Son las más clásicas y las que puedes encontrar en cualquier libro de estadística. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bien, Javier. Doctora Rafaela. Sí, doctor, creo que no hay más preguntas. A ver, vamos a ver en el chat. Ya, ya. A ver, vamos a ver en el chat. Ajá. Dice, buenas noches. Características de la investigación cuantitativa. El magíster Julio Torres. Características de la investigación cuantitativa, doctor. Ya trabajamos ya con las características ya. Claro. Ajá. Ahí, se queda
El PPT lo pueden compartir, no hay ningún problema. Ahí están las características, ventajas y desventajas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, colegas? Doctor, brevemente ¿cuál es la opinión que tiene sobre la muestra censal? La muestra censal es recomendable, ojo, la muestra censal es recomendable cuando la población es pequeña, ¿no? La muestra censal es cuando es pequeña. Por ejemplo, ustedes se van a una institución educativa, vamos a llamarla la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma de la UGEL 07, la que está en Surgío, ¿correcto? Entonces van a levantar información en relación a desempeño laboral y calidad educativa, ¿ya? Tienen, por ejemplo, ellos turno de la mañana, turno de la tarde, más o menos tienen como 120 profesores, 120 profesores. Ustedes quieren hacer un trabajo de lo más cercano a lo que viene a ser la realidad, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. La sugerencia es que le apliquen a todos, ¿no? A todos los 120 docentes. Obvio que si es que ustedes hacen un reajuste muestral, ojo que eso es válido también metodológicamente, ¿no? Por ejemplo, no poner a los docentes que están castigados, no poner a los docentes que faltan mucho, etcétera, ¿no? Hay algunos criterios para establecer el reajuste muestral. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, de esos 120, 100 docentes que van a pasar a nuestra muestra, ahí es un muestreo no probabilístico, intencionado y censal. Y censal, ¿ya? Y censal. Cuando hablamos de censo es porque estamos pensando en todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el censo nacional van a todas y cada una de nuestras casas, ¿no? Todos y cada uno de los pobladores de la población del Perú participa. Todos somos una unidad muestral, ¿ya? Por eso se llama censo. Entonces, lo recomendable, por ejemplo, si ustedes van a esa unidad, ¿no? Trabajar con todos los profesores porque los resultados van a ser de los más óptimos. Pero si ya, pues, si es una población muy grande, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace la encuesta, ¿no? Se han dado cuenta ustedes, ¿no? Miren la experticia que tienen el personal que trabaja en cada una de esas encuestadoras, ¿no? Le basta a ellos con unas 3.000 personas, ¿no? Que encuestan a nivel nacional. Ellos lo hacen, pues, estableciendo un muestreo polietápico y estratificado, ¿no? A nivel de cada una de las regiones del país, para los cuales hacen conglomerados, por ejemplo, ¿no? Para la zona norte, donde incluyen a 3, 4, 5 departamentos, la zona sur, la zona centro y la zona de la selva, ¿no? O sea, 4 o 5 estratos, ahí, ¿no es cierto?, establecen un porcentaje para cada uno de esos estratos. Y al interior, ¿no? También, mira, al interior, ¿cómo no? Por estrato, por poliestratos, ¿no? Lo estratificado y al azar finalmente, ¿no? Se pasa de que de ese grupo por estratos en cada uno de los lugares y de que la mitad sean varones y la mitad que sean mujeres. Al interior de los varones y las mujeres que tengan edades comprendidas entre los 18, 30 años, de 30 a 60 y de 60 a más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo van estableciendo ese tipo de muestreo? De modo que, piensa, con esos 3.000, con esas 3.000 encuestas que hicieron de opinión, al final ellos, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes? Los resultados que sacan son casi parecidos a los que se reflejan después de la votación. Casi cercano, ¿no? O sea, no hay diferencias significativas. ¿Eso se debe a qué? Se debe, pues, a que han hecho un muestreo perfecto. Un muestreo, pero así, muy, muy bueno. Yo diría excelente, ¿no?
Por eso es de que los resultados los sacan ellos igualitos. ¿Se han dado cuenta? En todas las elecciones pasa eso, ¿no? Con un muestreo donde ellos dicen, ¿no? Tenemos nosotros 3.000 encuestados con un margen de error de 2%, dicen, ¿no? Increíble, ¿no? Y los resultados, ¿verdad? Los resultados son así, ¿no es cierto? Una variación mínima, por 1 punto o por 2 puntos porcentuales es la variación. Entonces, excelente, el tipo de muestreo que ustedes han realizado es excelente, es excelente. ¿Bien? Buenas noches, Carmen Rosa Uribe Chávez. Buenas noches, doctor. Si se decide establecer la correlación entre el ensayo y la comprensión lectora, ¿cuál sería la población mínima de estudiantes de EBR que deberíamos considerar para que el estudio sea válido y aceptado? El número mínimo, les vuelvo a repetir, el número mínimo para establecer una correlación, es decir, para que se pueda llamar, ¿no es cierto?, un diseño descriptivo correlacional es 17. O sea, con 17 de muestra, ustedes ya pueden hacer ya su, y es válido, ¿no? 17 nada más es de muestra. Ajá. Así que ya sabe, maestra Carmen Rosa, usted ubique, por ejemplo, un salón de 5º año de secundaria, ¿cuántos habrán? 17, 18, 20, 25, trabaja solamente con ese salón y es válido. Es válido. Ajá. Es válido. De nada, Carmen Rosa. 17 es el mínimo, ya saben ya. Mario Arturo Rojas, dime Mario Arturo, a ver. ¿Cuál es tu otra preocupación? Doctor, si me permite, por favor. No tanto, pero sí la ayuda y su experticia me ayudaría a clarificar. Volviendo al tema de los antecedentes. Doctor, si bien es cierto, la flexibilidad y la misma situación que justifique por qué puedo tomar antecedentes de 3 o 4 años más del margen de 5, me lleva también a esto de ver el nivel de evaluación a las variables, porque si bien es cierto, los antecedentes para la discusión o la confrontación de resultados en una cuantitativa, se requiere mínimamente pues que la población, el diseño, la muestra, sean pues muy cercanas al estudio que estoy realizando. Lamentablemente claro. En los repositorios a veces no tenemos, se tiene que trabajar con una variable o con... Lo óptimo es las 2 variables, pero ya te lleva solamente de pronto por repositorio trabajar una sola variable. En ese caso, lo recomendable por su experiencia, cómo evaluar, ya me pongo en caso de calificador, de revisor de un trabajo, ¿no? Ya sea ya como tesis, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento o la orientación que se podría dar, doctor? Ajá. En realidad, ¿no es cierto? Hay estudios, por eso, ¿no? Hay el estudio del arte. ¿Qué es el estudio del arte? ¿No? Es tomar a varios trabajos de investigación que se han hecho en los últimos años en relación a 2 variables, ¿no? A las 2 variables que de repente también tú las estás estudiando. Y la idea es, ¿no es cierto? La idea es revisar esos estudios y como muy bien tú lo dices, ¿no? A veces el título nada más es lo mismo, pero al interior han utilizado otros instrumentos. De repente la población muestral ha sido muy pobre, lo mínimo, los niveles de validación y de confiabilidad de los instrumentos no tienen de repente la consistencia de los otros trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nuestro trabajo consiste en lo siguiente: tú tienes que ceñirte a establecer la comparación de los resultados a los cuales ellos han llegado. No es tu trabajo establecer una evaluación de ese trabajo de investigación que han hecho otras personas. No es tu trabajo. Tu trabajo es, de repente, ¿no es cierto?, buscar estudios de investigación que trabajen con la misma variable para que tú al final puedas establecer la discusión comparándolo con tus resultados. Lo bueno es de que hayan estudios de investigación que se hayan realizado anteriormente y que también se hayan obtenido los resultados que tú has obtenido. Eso es lo bueno, eso es lo lógico, eso es lo matemático, pero no necesariamente, porque también pueden haber estudios que de repente se contradicen con los resultados que tú has obtenido, ¿ya?
pero eso tú lo vas a advertir. Y es bueno que lo pongas. Hay algunos que tienen, ¿no es cierto? Hay contradicciones con los resultados que tú has obtenido, lo pones. Y eso es lo bueno. Eso es lo que es lo recomendable metodológicamente, ¿no? No es que tú vas a poner aquellos estudios que solamente tienen los mismos resultados que tú has obtenido. No, no. La riqueza está en ello, justamente. Por eso es que una de las recomendaciones cuando hay esa dualidad, cuando hay, por ejemplo, estudios, ¿no? La mitad de los estudios tienen conclusiones iguales a las tuyas, pero también la otra mitad tiene conclusiones que son contradictorias. Entonces, eso te va a ayudar a ti a lo siguiente. Te va a ayudar a que en las recomendaciones tú indiques, ¿no es cierto?, que se establezcan estudios de profundidad, de modo que podamos tener unas conclusiones más certeras en relación a la problemática que se genera en relación a la correlación de las variables de tu estudio, ¿correcto? Ahora, esa sería la recomendación. Ahora hay algo que de repente, en función a las preguntas que me están haciendo, se me viene a la memoria, ¿no? Mucho cuidado, hay muchas personas y también los profesores los hacen incurrir en algunos defectos metodológicos a los alumnos. Hay algunos profesores que le señalan a sus alumnos de que las conclusiones, ojo, cuando ustedes plantean las conclusiones, cuando plantean las recomendaciones, cada una de las recomendaciones debe estar relacionada con cada una de las conclusiones. A ver, me explico. Que ustedes cuando señalan una conclusión general, ustedes tienen que elaborar una recomendación que se relacione con la conclusión general. Y después con las conclusiones específicas. Cada una de las conclusiones específicas, en las recomendaciones deben de tener su relación. Eso no es correcto, señores. Eso no es correcto. Las recomendaciones que ustedes dan son generales de todo el estudio, de todas las partes, de todos los capítulos. No recomiendan en términos generales, no tienen ningún tipo de relación con ninguna de las conclusiones. Son dos cosas separadas. Por favor, hay algunos profesores que, vuelvo a repetir, le recomiendan, ¿no?, de que de la conclusión general se tiene que derivar una recomendación general. Y de cada una de las recomendaciones específicas se debe de derivar una recomendación específica. Eso no es correcto. Las recomendaciones son generales, producto de las conclusiones a las cuales ustedes han llegado. Producto de las conclusiones a las cuales han llegado, ¿no? Son generales, ¿no? Es de todo el proceso, de toda la investigación, ¿qué recomendarían ustedes? Por ejemplo, yo termino un trabajo de investigación, yo recomiendo, por ejemplo, en primer lugar, dentro de las recomendaciones, y esto sí, de repente pueden tomar nota, ¿no? ¿Qué se recomienda, por ejemplo, cuando es un estudio cuantitativo? Ya les he indicado ya, que para profundizar en el conocimiento de las dimensiones, los indicadores y los aspectos, yo les recomendaría que se realice con las dos variables, pero un trabajo cualitativo, porque el trabajo cualitativo es de profundidad, me va a permitir a través de otras técnicas, la observación, la entrevista, focus groups, etcétera, etcétera, y con otros instrumentos me va a permitir a mí tener una visión más cercana de la problemática. Y más, las entrevistas son, ustedes saben, ¿no? Las entrevistas son personales, estructuradas o no estructuradas, nos dan mejores posibilidades de establecer la clara comprensión de la problemática. En primer lugar, esa es la recomendación, una recomendación final. Otra recomendación, por ejemplo, sería en relación con cada una de las variables. Si yo veo, ¿no?, de que las conclusiones me han salido que los profesores, por ejemplo, en relación a lo que viene a ser el desempeño docente, están bajos, entonces yo recomiendo lo siguiente, ¿no?, que se capacite a los profesores en relación a lo que viene a ser el manual del desempeño docente, que ha sido elaborado y también difundido por el Ministerio de Educación, ¿correcto? En relación a la otra variable, ¿no?, lo de la calidad educativa, capacitar a los docentes
en el manejo, en el conocimiento y el manejo de las herramientas de gestión, cierto, para que ellos puedan tener un cabal conocimiento en relación a lo que viene a ser la satisfacción laboral y la calidad educativa. Otra recomendación puede ser, ¿no? Como la muestra es pequeña y uno puede establecer la generalización de los resultados, se recomienda ampliar la cobertura muestral, de modo que podamos establecer la generalización de los resultados a nivel de toda la UGEL. Se están dando cuenta, ¿no? Cada una de las recomendaciones que les he mencionado no tiene absolutamente nada que ver con las conclusiones que hemos obtenido. ¿Ya? Por favor, busquen más información sobre lo que les estoy compartiendo para que ustedes tengan la idea más cercana, ¿no? De que las conclusiones no tienen nada que ver con las recomendaciones. Ambas son independientes, no tienen ningún tipo de relación de la conclusión general con recomendación general, ni las conclusiones específicas con las recomendaciones específicas. Es un todo separado cada una de ellas. ¿Correcto? Nancy, Natalie Vicente de Tomás. Buenas noches, doctor. Una consulta: en una investigación correlacional, ¿la población y la muestra pueden ser iguales? Claro, por supuesto. Ya les dije, ¿no? Por ejemplo, en el colegio Ricardo Palma tiene 100 docentes, tienen 100 docentes, ¿no? Ustedes pueden tomar a toda esa muestra, pueden tomar a los 100 docentes, no hay ningún tipo de problema. Ahora, eso sí, yo les digo a ustedes, ¿no? Para tomar esos 100 docentes, van a tener el tiempo. No es fácil, señores. Por ejemplo, ustedes van a un colegio, no van a llamar el turno de la tarde, el turno de la mañana. Yo voy a llegar a las 11 en punto de la mañana y los voy a encuestar. 2 horas va a demorar. ¿Usted cree que van a ir? No, señores. Ellos tienen que ir en los tiempos libres que tienen ellos, van a estar correteando a sus muestras. Y para muestrar a 100, ¿cuánto se van a demorar? Van a estar un mes todos los días yendo a ese colegio, ¿no? O sea, piensen en ello, no es la idea de que yo voy a sacar de muestra 100, 200, 300. Agarren de repente el turno de la mañana o el turno de la tarde, 50 y basta. Por 50 es el reflejo de lo que viene a ser, por ejemplo, la cultura organizacional, clima organizacional, desempeño laboral, satisfacción laboral, calidad educativa. Por 50, ya sea de la mañana o de la tarde, basta y nos dan un reflejo muy cercano en relación con las variables que ustedes están trabajando. Les vuelvo a repetir, pero si ustedes tienen la facilidad y la factibilidad de encuestar a los 100, háganlo, que tampoco no va en contra de nada de lo que sea lo metodológico de la investigación científica. Muy bien, doctor. Para no cansarlos ya. Doctora Rafaela. Muchísimas gracias. Sí, doctor. No, de mi parte, al contrario, agradecer el hecho de haber compartido con ustedes. Cuando gusten, vamos a tener la posibilidad de seguir compartiendo información. Sí, en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, agradecemos al doctor Gilbert Ollarse Villanueva, quien es docente de la Escuela de Posgrado, y para lo cual pido un voto de aplauso. Muchas gracias, doctor. Recordemos que todos nuestros ponentes colaboran gratuitamente con estos seminarios, para que nuestros colegas, estudiantes y egresados se puedan seguir realmente capacitando, se puedan seguir actualizando, ¿no? Y también intercambiando opiniones, ¿no? Porque muchos pueden saber más que nuestros ponentes y también pueden participar con ejemplos. Es realmente un seminario abierto para que logremos la participación de todos ustedes, ¿no? Y recuerden también rellenar el formulario de asistencia. Son 9 sesiones, los días jueves de 7 a 9:30, y solamente el lunes 8 se ha llevado a cabo porque se cruzó con la actividad principal de nuestra universidad, ¿no? Que se dio el día 4, día jueves, fue día central. Vamos a
Julio, apaga tu cámara, vamos a silenciar. Doctora Rafaela. Sí, doctor. Si me permite una última respuesta, acá dice Erika Raquel, pregunta con respecto al muestreo probabilístico, ¿cómo se realiza un muestreo probabilístico? Cuando hablamos de un muestreo probabilístico es cuando, por ejemplo, una muestra de 100 profesores, ¿no? Le aplicamos la fórmula del muestreo y nos sale 58. Entonces, cuando el muestreo es probabilístico es porque hemos aplicado la fórmula para encontrar la muestra. Por ejemplo, yo calculo, si son 100, por lo menos las muestras serán de 56 sujetos. Entonces, esa es una muestra probabilística. Es decir, al total de la población le apliqué yo la fórmula para encontrar mi muestra y me salieron que eran 56 sujetos, ¿ya? Ahí la muestra es probabilística, y es no probabilística cuando yo de frente digo, de la institución educativa Ricardo Palma, voy a trabajar con 30 profesores nada más, y solamente van a ser del turno de la mañana, por eso es no probabilística, porque no apliqué la fórmula, intencionada porque voy a trabajar solamente con los profesores de la mañana y no con los de la tarde. Y con el 30 porque supera lo que viene a ser 17, que es el número mínimo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todas y con todas. Ojalá que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Rafaela, y a todos los miembros del equipo técnico que han posibilitado y van a seguir posibilitando estas reuniones en las cuales podamos compartir los que trabajamos aquí en la Escuela de Posgrado y en la universidad con ustedes, queridos colegas. Buenas noches. Doctor, ¿habrá posibilidad de saber su número de teléfono para hacer una consulta? Sí, cómo no, ahorita les voy a poner, ajá. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, lo puede poner en el chat, doctor. Gracias. Muchas gracias. Ya, por si acaso lo puse. Doctor, una consulta. Doctor, una consulta. Ver, dígame. Marco Ramírez, por supuesto, por su persona le manifiesto muchas gracias. Se hace presente la experiencia, ¿no? La sapiencia de un docente, de un educador con amplia trayectoria. Yo agradezco a la doctora Rafaela Huerta Camones, que siempre está en este trajinar educativo y, bueno, nos ilustra y aprendemos más. Y, bueno, por mi parte, muchas gracias por todo. Sí, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Todo ello creo que es el equipo comandado por la doctora Rafaela Teodosia Huerta, también aquí colega de Escuela de Posgrado. Muchísimas gracias, doctora. Muy agradecida, doctor. Nuevamente el aplauso. Y buenas noches con todos. Nos vemos el próximo jueves en el mismo link, por favor. Gracias, doctora Rafael. El próximo jueves, entonces, todos. Sí, temprano. Son 9 sesiones, hasta el 5 de septiembre. Hasta el 5 de septiembre. A nuestro correo nos mandan los certificados, ¿cierto? Gracias, doctora. Al final el certificado. A su correo. Sí. Gracias. Gracias. Doctora Rafaela, ¿y las grabaciones es factible tener, doctora? ¿Cómo accedemos, por favor? Sí, la ingeniero Alicia y el ingeniero Edith han sido incluidos en la organización. Ellos se van a encargar de la web. Y les vamos a dar el link aquí en el chat del Meet. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes.